Pues mire, el destacado jurista y profesor Francisco Álvarez Valdés dijo en su cuenta de Twitter recientemente que la Procuradora General de la República debería ser nombrada por un Consejo Nacional de la Magistratura y además debería crearse un Ministerio de Justicia. Y todo esto viene a cuenta porque el presidente de la República ha convocado a un diálogo del liderazgo nacional para ver 12 temas y entre ellos, y eso lo ha dicho claramente, reformar la Constitución para darle una independencia y autonomía verdadera a la Procuraduría General de la República o al Ministerio Público. Para hablar de ese tema con el autor del tuit y de toda la idea que le acompaña, el profesor Pancho Álvarez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta una vez más. Un deber. Se sumará al debate el joven también Joaquín González, joven abogado. Gracias por acompañarnos, Joaquín. Hola Roberto y a toda la ciudadanía que nos escucha. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Profesor, ¿cómo es la idea? Yo creo que sería bueno, hoy lo discutíamos en un grupo, en ganas de educar, seguir educando un poquito a nuestra audiencia, explicarle qué es el Poder Judicial, qué es el Ministerio Público, qué es la Procuraduría. Son conceptos que hay que tener bien claros a la hora de esbozar una idea de dónde está la independencia, en qué consiste la independencia de esas estructuras que conforman el sistema de justicia de un país. Yo, antes de que casi Francisco nos responda, puedo hacer como de gallego medio ignorantón, de masa popular y decir más o menos lo que uno entiende. La gente entiende que quizá la justicia es lo que tenga que ser independiente, pero que es necesario para un gobierno que llega al poder tener un brazo ejecutor de sus políticas de persecución o de enfoque de qué sé yo, pues este gobierno mío se va a encargar de perseguir mucho al narcotráfico. Bueno, pues de enfocar todos los cañones de la persecución legal en ese sentido. ¿Eso es así o no es así? Tiene que ser todo independiente, como dice Roberto. Bueno, lo primero es señalar lo que es el sistema de justicia. Okay. Porque el sistema de justicia está integrado por varios elementos. Ustedes han oído hablar de la estructura clásica de los poderes del Estado, donde hay un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, ¿no? El poder judicial no integra al Ministerio Público como poder, está integrado por los jueces. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está integrado a otro poder, que es el poder ejecutivo. Por eso quien nombra al Procurador General de la República es el presidente con un decreto. Ahora, ¿qué ocurre? Pinky, si tú te vas a países mucho más avanzados, esa tesis que tú estás señalando, que aplica en algunos otros países donde el brazo ejecutor de la política criminal diseñada por el Poder Ejecutivo es el Ministerio Público, va muy bien. Lo que pasa es que estamos en República Dominicana y no podemos traer modelos que no funcionan en la defectuosa democracia de nuestro país. Entonces, por eso hay que blindar algunas de esas funciones para evitar que hayan injerencias impropias. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí vamos a hablar en términos muy claros. Aquí siempre los presidentes de la República han utilizado el Ministerio Público para sus intereses, primero de gobierno, pero además partidarios y políticos. Y personales. Y personales, y de reelección. Siempre lo han hecho. O vamos ahora a olvidarnos de cuando el presidente Leonel Fernández designó a Guillermo Moreno como fiscal, y cuando no le gustó lo que estaba haciendo Guillermo Moreno, porque obviamente Guillermo estaba investigando el tema del asesinato de Orlando Martínez, que involucraba el régimen de Balaguer, y Balaguer había sido el aliado que había llevado al poder a Leonel Fernández. Entonces, ¿qué pasó ahí? Destituido Guillermo Moreno. Eso es lo que queremos evitar en República Dominicana.
Y tenemos un sistema que ha venido mejorando con el tiempo, en el sentido de que antes el Poder Ejecutivo designaba a todos los miembros del Ministerio Público. Hoy en día solamente designa a el titular de la Procuraduría General de la República y a 6 de sus 12 adjuntos. Pero bueno, si puede nombrar al cabeza del Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la República, pues eso le da un poder y una injerencia muy importante a la hora de marcar cuáles casos se investigan, cuáles casos no se investigan, hasta dónde se llega en la investigación. Y eso lo hemos vivido aquí en República Dominicana, y más que vivido, lo hemos sufrido. Entonces, por eso hablamos de, ¿por qué no reformamos, ahora que se habla, el presidente Abinader habla de una reforma constitucional, porque tiene que ser una reforma constitucional que toque ese tema? Y yo he planteado en varias oportunidades, no solamente en el tweet que coloqué en esta semana, sino desde hace varios años, que deberíamos volver a tener un Ministerio de Justicia. ¿De qué se encargaría el Ministerio de Justicia? Yo sé que algunos dirán, otro ministerio más. No, porque este ministerio va a sustituir a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. No estamos duplicando funciones. Todas las funciones que tiene la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo irían a manos de este ministro o ministra de Justicia. Ahora, ¿qué más iría a manos de el Ministerio de Justicia? La definición de todo lo que tiene que ver con la prevención del delito y del crimen. La prevención. Porque la persecución, la investigación y persecución debe ser un monopolio del Ministerio Público, como lo es. Ahora, ¿qué hace el Ministerio Público administrando cárceles? Construyendo cárceles. Explíquenme. Por eso, por suerte, la actual Procuradora General de la República, y si Miriam Germán fuera eterna, diríamos, no hay que hacer ninguna modificación, basta con que ella esté ahí. Pero no, ella no es eterna. Y ella puede ser borrada del mapa por un simple decreto. Entonces hay que definir reglas que impidan que en un futuro cualquier presidente quiera volver al pasado. Y por eso yo digo, bueno, lo que es la administración de las cárceles y la construcción de las cárceles, que pase al ministro de Justicia también. Lo que es el diseño, Pinky, que tú mencionabas, de la política criminal del Estado, bueno, que el Ministerio Público sea uno de los ejes, de los actores principales en su diseño, pero ahí tiene que intervenir también la Procuraduría General de la República, que es la que va finalmente a perseguir las infracciones al Código Penal y las distintas leyes especiales. Ahora, en su propuesta, profesor, entonces el ministro de Justicia, porque hoy el consultor jurídico lo nombra el presidente, el ministro de Justicia a la sazón, ¿quién lo nombraría? Y al procurador, ¿quién lo nombraría? Entonces, el ministro de Justicia no es más que un miembro del gabinete del Poder Ejecutivo. Exacto. La gente no va a entender, Francisco, la gente no va a entender el hecho de que el ministro de Justicia, con esa palabrita tan fuerte que es justicia, lo nombre el presidente o el Poder Ejecutivo y luego le querramos exigir que sea independiente. Eso no lo va a entender la gente. Pero es que el ministro de Justicia, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, es consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, tiene que ver con todo lo legal, con todo, inclusive lo judicial. Eso. Cuando se tiene que dar poderes a abogados, es a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Cuando se habla de ministro de Justicia, es precisamente, y eso existe en muchos otros países, y existía aquí también. Y existía aquí en la República Dominicana en el pasado. A principios de los 60 fue cuando se eliminó el Ministerio de Justicia y se creó la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Pero repito, cuando se le llama ministro de Justicia no es para que haga justicia, claro, es para que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con las asesorías al Poder Ejecutivo, con la administración de las cárceles. Quizás es lo más administrativo en la justicia. Correcto. Ahora, ¿quién lo debe nombrar? Definitivamente, con 100 miembros de un gabinete, el presidente del gabinete. ¿Quién es el presidente del gabinete? El Poder Ejecutivo. Ahora, ¿quién nombra entonces al procurador o procuradora general de la República? Que fue la otra pregunta que me hiciste, Roberto. Pues lo que yo propongo, y he estado desde hace años defendiendo, es que sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Tanto al procurador o procuradora como a sus adjuntos.
A los 12. A los 12. Y oigan bien, y no solamente que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura tal como lo conocemos hoy, ese consejo debe ser reestructurado. Debe primero sacarse de allí al procurador o procuradora de la República que no tiene por qué ser miembro de ese órgano, que va a designar jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quiénes son esos jueces de la Suprema Corte de Justicia? Los que van a conocer las peticiones que hace el procurador y el Ministerio Público. Es una incongruencia, es muy lógica. Es un conflicto de interés clarísimo, ¿no? Ahora ustedes dicen, pero debería de alguna manera evitar que el presidente de la República controle el Consejo, porque entonces es él que va a nombrar al procurador vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por eso yo también he señalado que debería decidirse esa designación por una mayoría calificada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si son 7 miembros, se necesiten 5 votos a favor para su designación. ¿Para qué? Para que un solo poder del Estado no tenga monopolio sobre esa designación. Recuérdense que el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por los 3 poderes del Estado. Ahí está el Poder Judicial, ahí está el Poder Ejecutivo y ahí está el Poder Legislativo. Y obviamente en el Poder Legislativo están representados los distintos partidos que logran curules en el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, esa sería una fórmula, repito, para que tengan que consensuar quién va a ocupar la Procuraduría General. Y otro elemento importante, en mi opinión, y fíjense cómo voy de menos a más, es que siempre, en mi opinión, debería, y yo soy pro carrera, ser designado un miembro de la carrera del Ministerio Público. No solamente para la Procuraduría General de la República, sino para los asuntos. Todos que vengan de carrera. Igual que he propuesto que eliminemos en la Constitución esa cláusula que existe, que señala que la Suprema estará integrada 2/3 partes o 2/4 partes, 75% por miembros de carrera, y 25% por abogados, fiscales, catedráticos. En mi opinión, eso hay que eliminarlo. Todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían ser jueces de carrera, porque por ese 25% es que se han venido colando los intereses partidarios y otros intereses que no deberían tener injerencia en el quehacer de la justicia. Que dan al traste con la verdadera justicia y con la independencia de la justicia.